Museos hay de todos los sabores, tamaños y colores, pero ¿sabían que existen más de 60 tipos de ellos? ¿Y cómo se clasificarán estos? Acompáñenme que hoy vamos a descubrirlo. Yo soy Aletia y esto es de Museo, un canal de museos. ¡Vamos ahí! Tan solo en el Directorio Internacional Museos del Mundo hay registrados más de 55,000. Claro que ha de haber muchísimos más. Es decir, son un montón, pero un montón de los más variados tipos que se puedan imaginar. Con esto les quiero dejar una analogía. Imagínense solo por un instante que son estudiantes de biología, bueno, a lo mejor sí lo son, y les dejan de tarea clasificar a todas las mariposas que existen. A mí me dan muchísimo pavor estos animales y aplico tal cual la de corre, Forrest, corre. Bueno, ¿cómo le harían para clasificarlas? ¿Sería acaso por el tamaño de sus alas? ¿Por la forma? ¿El color acaso? En el video de Historia de los Museos ya decíamos que fue en 1800 cuando estos empezaron a brotar de la nieve como margaritas. Tuvieron un mayor auge y se crearon algunos muy especializados. Fue así que se les quiso dar una taxonomía y personillas como Luis Alonso Fernández, Aurora León, Germán Bassín e incluso Rodrigo Whitker y Lacan crearon sus propias clasificaciones. Así que pensé, si ellos y ella pudieron hacerlo, ¿por qué yo no? Así que el mismísimo día de hoy les traigo una catalogación propia tomando por su pollo en cuenta lo que hicieron estas personillas. Yo me guío además de dos aspectos muy pero que muy importantes para la museología: el contenedor y el contenido. El primero se refiere al edificio o construcción donde está situado el museo y el segundo es todo lo que tiene el museo como propio, es decir, sus objetos, obras de artes y demás. Y oigan, pues hoy nos vamos a ir a dar una vuelta por todo el mundo. Y ustedes van a decir, ¿cómo por? Pues porque para conocer los tipos de museos quiero ejemplificarlos y por eso nos vamos a ir a conocer muchos museos de todo el mundo mundial. Vamos pues a darle. Arrancan en primerísimo lugar los tipos de museos según su tema. Pero resulta que aquí hay de chile y mole pozole. Entonces en esta categoría tenemos que hacer 6 subdivisiones. De artes, que son los de bellas artes. Estos incluyen obras desde la antigüedad hasta el siglo XIX y un ejemplo de ellos es el Museo de Arte Cicládico en Grecia. Y los de arte contemporáneo. En estos hay obras de arte obviamente desde el siglo XX hasta nuestros días, como el Museo de Arte Moderno en Irlanda. Algunos de artes más específicas, como los de artes decorativas. Estos incluyen obras de arte que a su vez son objetos funcionales y ornamentales. También se les puede llamar artes aplicadas o industriales. Y aquí el Museo Nacional de Artes Decorativas de Chile es un ejemplazo. De artes populares que se relacionan más con las artesanías, como el Museo Universitario de Artes Populares en Colima. De arte religioso. Estos incluyen obras de alguna religión específica y acá viene al lugar el Museo de Arte Religioso Colonial en Panamá. Y de artes momentáneas. Sus contenidos hablan de artes como la danza, el teatro y demás. Y el Museo Nacional del Teatro en Portugal es un buen ejemplo de ellos. También entran los de ciencias. Los científicos tecnológicos, en los que sus objetos hablan de la evolución científica y tecnológica de manera general, como el Museo de Ciencias de Hong Kong en China. Y de ciencias naturales. Estos tienen temas de ciencias de la naturaleza englobadas. Y de ejemplo tenemos al Museo de Ciencias Naturales Augustus Lurch en Argentina. O algunos de ciencias más específicas. De la tecnología industrial. Estos muestran cómo se transforman las materias primas en productos. Y el Museo Conmemorativo de la Industria y la Tecnología Toyota en Japón los viene a ejemplificar. De la física, con estudios del espacio-tiempo, materia, energía y sus relaciones. Y acá viene a ejemplificar el Museo de la Historia de la Física, también en Argentina. De la salud, cuentan temas que llevan al bienestar de las personas, como el Museo de la Historia de la Medicina de Berlín en Alemania. Los biológicos, que comparten historias de los seres vivos, a veces incluso los tienen ahí meritos vivitos y coleando. Y viene al lugar el Zoológico de Australia. Los paleontológicos, que nos enseñan los seres que vivieron en el pasado y ahora están fosilizados. Y la garganta de Old Dubai en Tanzania es otro ejemplazo. De geología, son aquellos que hablan de la composición de la Tierra. El Museo Geológico de Inglaterra viene por acá. De oceanografía, incluyen los estudios de mares y océanos y el Museo Oceanográfico en Mónaco viene a ejemplificar.
Y los de mineralogía, todo lo relacionado con los minerales, como el Museo de Minerales y Rocas Heinz Herbert. Los de historia, de etnología o antropología, dedicados a la cultura de algunos pueblos. Acá, el Gran Museo de Egipto viene como un señor don ejemplazo. Los arqueológicos, que incluyen vestigios de excavaciones y o hallazgos de civilizaciones antiguas. Viene acá el Museo Arqueológico Nacional en Italia. De historia general, nos muestran acontecimientos del pasado de la historia universal. El grandote Museo Hermitage en Rusia nos muestra cómo. Los conmemorativos nos recuerdan un acontecimiento o época. Un par de ejemplos son el Museo de la Inocencia en Turquía y la Casa de los Esclavos en Senegal. Los biográficos, estos se refieren a la vida de un personaje célebre, y la Casa Azul, acá en México, de Frida Kahlo, nos muestra cómo. Y por último en esta categoría, algunos de historia más específica. Los militares, sus contenidos están asociados con la milicia o acontecimientos bélicos, como el Museo de la Guerra en Canadá. Los navales, estos son sobre la navegación marítima y lo relacionado con el mar. Viene al lugar el Museo Naval Callao en Perú. De numismática, hablan de todo lo que tiene que ver con monedas y medallas. De ejemplo tenemos al Museo Numismático Rigoberto Borjas en Honduras. De folclore, abordan los usos y costumbres de ciertas culturas. Prueba de eso es el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en Bolivia. Músicos, estos pueden hablar tanto de algún género musical, alguna persona famosa, la música de algún lugar en particular o incluso algún instrumento. Y el Museo Sibelius en Finlandia es otro ejemplazo. De medios de transporte, estos que su contenido se asocia con los medios por los cuales nos trasladamos de un lugar a otro. El Museo y Parque Fernando García del Transporte en Uruguay ejemplifica. De la agricultura y o comida, son aquellos que nos cuentan cómo se cultiva la tierra y se obtienen productos comestibles para entrarle a gusto. Y acá entra el Museo de la Agricultura en Hungría. De justicia, hablan de las normas y la moral, como el Museo de la Policía Nacional en Ecuador. De impresiones, son aquellos que hablan del trabajo tipográfico o la fotografía, cómics, dibujos, impresiones, etc. Y el Museo del Cómic en Bélgica nos muestra cómo. De epigrafía, grabados antiguos en superficies duras, el Museo Epigráfico en Atenas ejemplifica bastante bien. Y de comunicaciones, sus colecciones nos muestran las maneras en que transmitimos los mensajes. El Palacio Postal en México es una belleza de este tipo. Allí estuvieron todos los museillos catalogados según su tema. A partir de ahora, ninguno tiene subdivisiones, así que vamos a entrarle de lleno. Salen y se van corriendo. En segundo lugar, los museos según el territorio de su contenido. Los nacionales abarcan los asuntos más importantes de todo un país, y el Museo Nacional del Palacio en Taiwán es un don ejemplo. Los locales exponen temas de una localidad más específica y suelen ser más pequeñines, como el Museo por la Memoria de Ustica en Italia. Y los comarcales o estatales, que abarcan temas de zonas más grandes que solo lo local, pero que no llegan a lo nacional. El Museo y Memorial Auschwitz-Birkenau en Polonia entra acá. El bronce va para los terceros, que son los museos según su ubicación. Los universitarios, en los que sus colecciones y exhibiciones suelen ir de la mano con los planes de estudios e investigaciones que tienen las universidades en las que están situados. Y el Museo Universitario de Antioquia en Colombia es un ejemplo de ellos. De sitio, estos musealizan bienes históricos en su lugar de origen, como el Museo de Sitio y Santuario Arqueológico de Pachamac en Perú. Las casas museo, ubicadas en la casa natal de algún personaje. La casa y museo de Anne Frank en Holanda es un modelo de ellos. Las ciudades museos, ciudades con edificaciones y personas tan artísticas que se les llama justamente así. París en Francia es una belleza de este tipo. Los jardines museos, espacios como jardines botánicos, parques naturales e históricos. El Museo Krola-Mula en Países Bajos ejemplifica acá. Los móviles, que están dentro de un espacio móvil para ser itinerante. El MUMO en España nos muestra cómo. Y los museos pop-ups, aquellos que ponen una exposición de poco tiempo en un espacio emergente pero fijo, como el Museo Canditopia en donde sea que se encuentre en el momento que estén viendo esto. Casi entran al podio los museos en cuarto lugar, los museos según lo material.
Los presenciales son los que tienen visitas obviamente presenciales con objetos tangibles y la Galería Nacional en Zimbabue es otro ejemplazo. Y los digitales, sus visitas son digitales con objetos intangibles y acá el Museo del COVID en Instagram es novedad de este tipo. Les pisan los talones. En quinto lugar vienen los museos según su contenido. Los generales tocan temas de conocimiento universal. El gigante Museo Británico en Reino Unido ejemplifica. Los especializados. Estos exponen solamente una categoría, ya sea un artista, una corriente o una disciplina. Y como ejemplos tenemos a dos museos, el de la lucha libre acá en México y el Museo de Naipes en el País Vasco. Y claro, los mixtos, que vienen a mostrar una diversidad de técnicas de solo un carácter. Viene a mostrar como el Museo de Arte Africano en Serbia. El sexto lugar no está nada mal para los museos según el tipo de público al que van dirigidos. Para público general, poseen una temática y discurso muy flexible, además de que atienden a públicos muy diversos, como el Museo Agore Kiaveli en India. Y para público muy especializados, que poseen temáticas muy específicas. Muestra de ellos es el Museo Infantil en Chile. Tienen ventaja de un pelo de rana calva los séptimos. Puse 6. Tienen ventaja de un pelo de rana calva los séptimos, los museos según su continente. Los adaptados. En este caso, el edificio ya existía pero con otra función y se adaptó para ser museo. Don ejemplazo de estos es el Museo d'Orsay en Francia. Y por supuesto, los exprofeso, edificios que son completamente nuevos construidos especialmente para ser museos. Un ejemplo de ellos es el Museo del Mañana en Brasil. Ese pelillo de rana calva deja en octavo a los museos según su dependencia administrativa. Los públicos, su titularidad depende del estado. Un ejemplo de ellos sería la Galería Nacional de Arte en Estados Unidos. Y los privados pueden ser de una persona, una organización sin fines de lucro, una sociedad u otros. Acá, el Museo Privado Salsali en Emiratos Árabes viene al lugar. Y por supuesto que los hay mixtos. Últimos, pero no menos importantes, por supuesto, son los museos según su intencionalidad comunicativa. Los contemplativos son más para admirar que para comprender sus objetos. Entra como muestra el Museo de Arte Islámico en Qatar. Los informativos, que son meramente para transmitir el contenido de sus colecciones. El Museo de los Crímenes Genocidas Tuol Sleng en Camboya enseña cómo. Los pedagógicos buscan ofrecer distintas formas de razonar a partir de sus objetos, como el Museo Pedagógico de Aragón en España. Los lúdicos y o interactivos. Acá se pueden manipular máquinas y objetos porque lo que buscan es compartir el conocimiento, pero de forma divertida. El Fuerte Museo Nacional del Juego en Estados Unidos es de esta clase. Los comunitarios crean sus conocimientos a partir de la propia comunidad. El Museo Comunitario de la Vela en Venezuela es ejemplo de estos. Y para cerrar con broche de oro, los ecomuseos, que son como los anteriores, más que le dan un gran peso al desarrollo sostenible y ecológico. El Ecomuseo de la Cerámica Chorotega en Costa Rica es un ejemplazo de ellos. ¡Qué hongos, ¿Les gustó esta vuelta al mundo en menos de 80 días? A mí cuando los estaba investigando me nacían unas ganas tremendas y me nacieron y se me quedaron de conocer todos estos museos. Acá también quiero decir que si quisiéramos nombrar cada categoría existente no acabaríamos ahora. Hay muchísimos más tipos de museos como de pintura, solo de escultura, de ecología y de tanta cosa bonita más. Y por supuesto, absolutamente todos entran en varias categorías. Por ejemplo, vamos a ver, con el IMA o Museo Irlandés de Arte Moderno, este puede entrar tanto en la categoría de arte contemporáneo como para público general, que es público, que es presencial, etcétera, 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 etcétera. Ahora es momento de escucharles a ustedes. ¿Conocen algún otro tipo diferente de museo o en qué categorías entra su museo preferido? Déjenme todo aquí abajito en la cajita de comentarios y si les gustó el video me ayudarían un montón compartiendo con todas sus personas que conozcan, todas, suscribiéndose y dándole pulgar alzado. Vamos a cerrar este video con la frase del día. La de hoy es de Rosaelia Tobías Chavarría y dice así: se puede decir con satisfacción que la oferta cultural en relación a los museos va en aumento y que dentro de poco
Nuestra ciudad se caracterizará por ser una sociedad que se interese por el arte y sus museos. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!